de andar en este mundo, Señor, pues sabemos el privilegio de que nos podamos reunir en esta mañana, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, con el único propósito de continuar preparándonos, Señor, santificándonos hasta aquel día glorioso en el cual nos encontremos cara a cara contigo, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos. Oro, Señor, para que seas tú quitando cualquier distracción, Señor, cualquier oposición en la mente de mis hermanos que les quiera robar, Señor, la bendición de tu palabra, Señor. Échale fuera, Señor. Que sea tu palabra, Señor, fluyendo en los corazones de cada uno de nosotros, de tal manera que hace el efecto por el cual es enviada, pues tal como se profetizó a través de tu siervo, una vez que la palabra es hablada, jamás regresará vacía, sino que hará el propósito por el cual es enviada. Gracias te damos, Señor, por honrarnos con tu presencia. Disponemos nuestro corazón y te pedimos, Señor, que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden salir los niños, jóvenes y adolescentes, y mientras ellos salen, hermano, hermana, ¿por qué no saluda a su hermano de la par? ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a estar tocando el tema, el juicio hipócrita. Continuamos con nuestra enseñanza de la serie del Sermón del Monte. Ya llevamos meses estudiando lo que viene siendo el capítulo 5 y capítulo 6. Si recordamos, hermanos, el Sermón del Monte cubre esos 3 capítulos del libro de Mateo. El día de hoy vamos a estar viendo el primer mensaje del capítulo 7, que es el capítulo final de este libro de Mateo. Así que les voy a invitar, hermanos, que me acompañen a Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que os medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os des. Nos encontramos con un conjunto de versículos que más han sido mal interpretados por la comunidad cristiana. Es ahí, hermanos, donde nosotros aprendemos la importancia de dar una interpretación de acuerdo al contexto. Cada capítulo, hermanos, cada versículo, para empezar, eso es obra de hombres, hermanos. La palabra de Dios no fue escrita con capítulos y versículos. Eso fue una obra por parte de los hombres con el propósito de poder tener un estudio que es de mucha ayuda. Pero cada palabra, hermanos, que está revelada en la palabra de Dios fue con un propósito específico de comunicar un mensaje. No es como si va a ser un mensaje para mí, otro mensaje diferente para el hermano, no, es un mensaje. En este caso, hermanos, hay un mensaje que nuestro Señor Jesucristo está expresando en estos 6 versículos, pero como lo acabo de mencionar, hermanos, es uno de los versículos o conjunto de versículos más malinterpretados por la comunidad cristiana. Comúnmente este versículo se usa, hermanos, para defender un comportamiento de una vida de pecado, un comportamiento inadecuado por parte de un hermano o una hermana. Se refugian sobre la famosa frase: no juzguéis para que no seáis juzgados. El momento que una persona habla en contra de una falsa doctrina: no juzguéis para que no seáis juzgados. Surge la pregunta: ¿a qué se estaba refiriendo nuestro Señor Jesús cuando expresó estas palabras? Vamos a aprender el día de hoy, hermanos, porque aparentemente del versículo 1 al 5, nuestro Señor Jesús está prohibiendo todo tipo de juicio, aparentemente. Pero cuando llegamos al versículo 6, hermanos, se da una instrucción. Dice la palabra de Dios que se nos da una instrucción: que no demos lo santo a los perros, ni echemos nuestras perlas delante de los cerdos. Es necesario que nosotros como iglesia llevemos a cabo un juicio para determinar en primer lugar quiénes son los perros y quiénes son los cerdos.
¿Se está contradiciendo Jesús al decir primero que no juzguemos y después dándonos la instrucción directa de que juzguemos para que determinemos quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? Para nada. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, no es un Dios de confusión. Nuestro Dios no se contradice. Lo que sí contradice es la interpretación que mucha gente le ha dado a estos versículos. Pero vamos a verlos de una manera detallada, hermanos, para que veamos de acuerdo al contexto, de acuerdo a la Escritura, qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está comunicando en primer lugar en cada uno de estos versículos. Así que comencemos con el versículo 1 de Mateo capítulo 7. Dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados. En primer lugar, hermanos, debemos recordar que continuamos estudiando el Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesucristo no ha cambiado de exposición, sigue hablando del Sermón del Monte. Y una cosa que hemos visto, hermanos, a través de todo el Sermón del Monte, desde el principio del capítulo 5 hasta el final del capítulo 7, es que nuestro Señor Jesucristo está presentando un contraste de lo que son los hijos de Dios y las personas del mundo. Ese contraste, hermanos, lo vemos a través de todas las enseñanzas que hemos visto desde el principio del Sermón del Monte, desde las viendo nuestro Señor Jesús, hermanos, es un contraste de lo que son los hijos de Dios y las personas de este mundo. En estos 6 versículos, hermanos, que acabamos de leer y que vamos a aprender de una manera detallada, es exactamente lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está resaltando un contraste de la postura farisaica y la de Dios referente a las relaciones humanas y el juicio, hermanos, que nosotros muchas veces aplicamos a las personas que nos rodean. Repito, lo que nuestro Señor Jesús está enseñando en primer lugar, hermanos, es el contraste de cómo juzgaban los fariseos y los escribas y de qué manera el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, debe de juzgar. Recordemos, hermanos, que hay una diferencia, debe de haber una diferencia en los hijos de Dios, no solamente en la forma en que juzgan, sino en la forma en que caminan. Todo debe de haber una diferencia en la gente del mundo y el pueblo de Dios. Con esta idea en mente, hermanos, debemos de interpretar los versículos que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. En este caso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo les está comenzando hablando de que no juzgaran de la manera equivocada, porque ellos serían juzgados. ¿Por qué? Porque el juicio de los fariseos, el juicio de los escribas, era un juicio injusto, hipócrita, y lo más importante de todo, era un juicio prohibido por Dios. Un juicio, hermanos, prohibido por Dios, y en unos momentos vamos a aprender el por qué. Cuando nuestro Señor Jesucristo les repite la frase para que no seáis juzgados, nuestro Señor Jesús les está dejando en claro de que ellos no tenían la última palabra, de que había un juez por encima de ellos que tenía la última palabra, como nosotros hoy en día reconocemos, hermanos, que hay un juez sobre todo tipo de juez sobre este mundo que tiene la última palabra. ¿Cuál era el problema de los fariseos y escribas? Que ellos sí se creían la autoridad suprema. Y basado en el pensamiento de ellos mismos de una manera elevada que ellos tenían de ellos mismos, juzgaban de una manera hipócrita, juzgaban de una manera injusta y en el peor de los casos, en la mayoría de los casos, juzgaban de acuerdo a su propio precepto de lo que era bueno y lo que era malo. Vamos a aprender, hermanos, a través de esta enseñanza de cómo nosotros sin darnos cuenta podemos caer en el mismo error, de que estamos juzgando al hermano o a la hermana no basado a un juicio bíblico, sino basado a un precepto que nosotros como seres humanos pecadores generamos en nuestra propia cabeza, que nosotros determinamos fuera de la palabra de Dios lo que es bueno y lo que es malo. Y basado en ese conocimiento, nosotros sí queremos juzgar a las personas que nos rodean. Nuestro Señor Jesucristo ataca este tipo de juicio y como aprendimos, hermanos, meses atrás, si recordamos aquella enseñanza donde estuvimos aprendiendo sobre la ley del talión, Mateo capítulo 5, versículo 38, no perdamos el capítulo 7, pero en Mateo capítulo 5, versículo 38, nuestro Señor Jesús les dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué fue lo que aprendimos en esta enseñanza? Que tanto los fariseos como los escribas, como las personas que habitaban la tierra en aquel entonces, interpretaban esta parte de la ley como ojo por ojo, diente por diente, si tú me la haces, tú me la vas a pagar. Pero aprendimos, hermanos, que cuando esta ley del talión fue implementada, jamás fue implementada con el propósito de que las personas tomaran venganza por su propia mano.
Nuestro Dios Todopoderoso estableció alguaciles, estableció jueces para que enforzaran dicha ley, no para que la gente tomara venganza con sus propias manos. En este caso, hermanos, no es diferente. Nuestro Dios, hermanos, es el que va a juzgar a cada una de las personas. Nuestro Dios y solamente nuestro Dios. ¿Qué era lo que hacían estos fariseos hipócritas? Que ellos sí juzgaban, hermanos, a las personas, y los juzgaban de tal manera que no solamente eran hipócritas, sino que los juzgaban para condenación. Ese tipo de juicio, hermanos, está prohibido por parte de nuestro Dios, pues cuando una persona aplica ese tipo de juicio para condenación, consciente o inconscientemente, hermanos, estamos tomando un papel que solamente le pertenece a nuestro Dios. Es lo mismo que aprendimos en aquella enseñanza de la ley del talión. Ese tipo de juicio, hermanos, no hay persona sobre la faz de la tierra que lo pueda ejercer. Solamente nuestro Dios puede llevar a cabo ese juicio. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 5, versículo 22. Juan capítulo 5, versículo 22, dice la palabra de Dios: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién se lo dio? Al Hijo. Ese tipo de juicio, hermanos, está reservado solamente para el Hijo. El Hijo es el que va a juzgar a cada habitante de esta tierra para condenación o para vida eterna. Ese trabajo solamente lo hace nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos y escribas se tomaban un papel que no les correspondía en aquel entonces, y de una manera muy hipócrita sí estaban aplicando este tipo de juicio. La palabra de Dios también nos enseña en Romanos capítulo 14, versículo 4, el apóstol Pablo tocando este tema porque era muy aplicado para los hermanos que recibían esta carta. Él dice en el capítulo 14, versículo 4 de Romanos: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El apóstol Pablo hace la pregunta: ¿tú quién eres? ¿Tú quién te crees para juzgar al criado ajeno? Es el mismo mensaje que Santiago repite en Santiago capítulo 4, versículo 3 a nosotros hoy en día, hermanos. Hermanos, 4:11, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y nos damos cuenta, hermanos, cómo la palabra de Dios sí nos está presentando una línea muy recta, muy visible de qué es lo que nosotros no podemos hacer. Ninguno de nosotros, hermanos, podemos aplicar este tipo de juicio. Ninguno de nosotros, hermanos. Los fariseos y escribas estaban muy cómodos aplicando ese tipo de juicio para condenación a todas las personas que les rodeaban. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, tomando en cuenta la audiencia que estaba presente en este sermón del monte, Él les dice: no juzguen para que no sean juzgados. Versículo 2 de Mateo capítulo 7, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida que os medís, os será medido. Jesús no solamente les prohíbe en primer lugar, sino que en el versículo 2, hermanos, Jesús está afirmando que Dios nos va a juzgar con el mismo tipo de juicio, hermanos, con el cual nosotros juzgamos a otros. Y en esta parte, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque en realidad lo que está mostrando aquí la palabra de Dios es que cuando nosotros juzgamos a una persona en un hecho incorrecto que esa persona está haciendo, no solamente lo estamos juzgando, sino que nos presentamos delante de Dios conocedores de la ley que esa persona acaba de quebrantar. Y con ese mismo juicio, hermano, nosotros vamos a ser juzgados. En otras palabras, o para proveer algunos ejemplos, si yo juzgo a mi hermano de idólatra, me presento delante de Dios conocedor de la ley que nos enseña: no te harás imagen de ninguna cosa arriba, en el cielo, debajo de la tierra, y bajo ese mismo conocimiento, bajo ese mismo precepto, yo voy a ser juzgado. En otras palabras, debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros vemos los errores de otra persona, porque bajo ese conocimiento, hermanos, nos estamos presentando conocedores delante de Dios, y bajo ese mismo juicio, hermanos, vamos a ser juzgados. De la misma forma, si yo juzgo las maldiciones de una persona hacia otra, hermanos, me presento conocedor del sexto mandamiento delante de Dios el momento que yo juzgo. ¿Y por qué del sexto mandamiento? Porque tal como lo aprendimos hace unos meses atrás, no solamente es quebrantador, no solamente aquella persona traspasa la ley cuando se llena las manos de sangre,
sino como cuando dice la palabra de Dios, cuando una persona le llama fatuo a su hermano, ha quebrantado el sexto mandamiento. Y cuando nosotros juzgamos de tal manera, nos estamos presentando delante de Dios conocedores de dicha ley, y con ese mismo juicio vamos a ser juzgados. Versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que os medís, os será medido. Es el mismo principio, hermanos, que nosotros encontramos en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1, donde la palabra de Dios nos instruye: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. De acuerdo, hermanos, aquella persona que está calificada para enseñar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, va a ser juzgado en una manera más estricta que otras personas, porque se está presentando como una persona con un conocimiento de dicha asunto del cual está hablando. Y bajo ese concepto, hermanos, nosotros debemos de entender los versículos del 1 a 6 de Mateo capítulo 7, porque los fariseos, hermanos, estaban tomando por alto este punto tan importante que nosotros debemos de considerar. Y en unos momentos vamos a aprender, hermanos, porque hay personas que se van por un extremo, que juzgan a todas las personas sin fijarse en su propio comportamiento, pero hay otras personas que en el nombre del amor encubren los pecados de otras personas o los propios, y se refugian bajo ese texto: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y vamos a aprender, hermanos, cómo están sacando ese texto completamente fuera de contexto, y vamos a aprender qué es a lo que nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo. Continuamos leyendo en el versículo 3 de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 3. Estos fariseos, como ya lo hemos aprendido, ellos juzgaban para condenación, pero el problema principal, hermanos, es que los fariseos y escribas juzgaban las acciones que ellos mismos cometían. En otras palabras, lo mismo que ellos estaban juzgando en las personas, ellos eran practicadores, estaban juzgando. Con este conocimiento, hermanos, le podemos dar la interpretación correcta al versículo 3 en adelante, que hace la siguiente pregunta: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Somos especialmente culpables, hermanos, si no practicamos justicia en las acciones que nosotros juzgamos. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas veces, hermanos, juzgamos las acciones de personas que nosotros mismos estamos cometiendo, pero de una manera diferente. Y lo vemos como que los pecados que está cometiendo el hermano, esos sí son de los peores, pero los míos, no, Señor, los míos están chiquitos. Esa es la manera que nosotros muchas veces nos comportamos. A los ojos de Dios, hermanos, nos estamos comportando igual de hipócritas que los fariseos y los escribas cuando nosotros aplicamos ese tipo de juicio. Y con el juicio que nosotros juzguemos, con ese juicio, hermanos, vamos a ser juzgados. Nuestro Dios, hermanos, no tiene un doble criterio. No es como si dice, pues ellos los voy a juzgar de esta manera y a estos de otra manera. No, hermanos, nuestro Dios no tiene doble criterio. La ley de Dios es la ley de Dios. Y el que la quebrante se presenta como un culpable ante los ojos de Dios. Nosotros sabemos hoy en día que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados porque nosotros creímos en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, pero eso no quita el efecto que la ley tiene en la vida de las personas que lo traspasan. Nosotros, hermanos, debemos de verlo de tal manera. Y como lo mencionaba, hermano, no solamente nos presentamos culpables si no practicamos la justicia de las acciones que estamos juzgando, sino que un juicio con arrogancia moral, hermanos, se vuelve en nuestra propia condenación. Repito, un juicio con arrogancia moral se vuelve en nuestra propia condenación. Y en la palabra de Dios nos encontramos con ejemplos, hermanos, pero les quiero compartir, hermanos, la historia de Amán y Mardoqueo. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Amán, dice la palabra de Dios, que aborrecía a Mardoqueo. Tanto aborrecía Amán a Mardoqueo que preparó la soga para que Mardoqueo fuera juzgado y terminara colgado. Veamos este ejemplo en Esther capítulo 5 versículo 14. Esther capítulo 5 versículo 14 dice la palabra de Dios: y le dijo Zeres a su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 coqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de ¿quién? De Amán, e hizo preparar la horca. Amán aplicó su propio juicio bajo a su propio precepto, de tal manera que la palabra de Dios nos enseña que le agradó e hizo preparar la horca
para que colgaran a Mardoqueo. Pero ¿cuál fue la sorpresa y cuál fue el fin de Amán? Pasemos a Esther, capítulo 7, versículo 10. Esther, capítulo 7, versículo 10, dice la palabra de Dios: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amán aplicó su propio juicio, preparó la horca para que Mardoqueo fuera colgado, y sin darse cuenta, esa horca terminó siendo para él mismo, pues él terminó colgado. Nosotros, hermanos, podemos sufrir la misma condenación cuando aplicamos ese tipo de juicio hipócrita. Y en esa parte, hermano, nosotros nos debemos de presentar con mucho cuidado, número uno, delante de Dios, pero cuando nos presentamos juzgando las acciones de otras personas. Dice la palabra de Dios: porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. Muchas veces, hermanos, al leer estas palabras pensamos de que nuestro Señor Jesús, al expresar estas palabras, estaba comparando un pecado grande con un pequeñito pecadito, un pecadito chiquitito. Pero en realidad, hermanos, cuando escudriñamos la palabra, nos damos cuenta que la palabra usada para la palabra paja es del griego karpos, y no se refiere a karpos, hermanos. Lo que en realidad aplica es una pequeña rama o una astilla. Y uno puede decir, pues sí, es muy pequeña comparado con una viga. Está en lo correcto, pero hermano, hermana, ¿usted se imagina tener una rama o una astilla en el ojo? Sería demasiado incómodo. Lo que nuestro Señor Jesucristo está comparando aquí, hermano, no es un pequeño pecadito con un pequeño grande. Está comparando un pequeño grande con uno gigantesco. En otro punto, ambas personas son culpables, pero uno sí se cree demasiado y piensa que puede juzgar al otro, cuando está cometiendo la misma práctica, por lo cual está juzgando a otra persona. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sería, hermanos, como que una persona ahogada de borracha juzgar a uno que se está tomando unos tragos. Qué ilógico sería eso, ¿verdad, hermanos? Sería demasiado hipócrita. Son ejemplos que hasta cierto punto, hermanos, tienen sentido, pero ahorita vamos a ver, hermanos, unos ejemplos que probablemente no sean tan lógicos, pero que nosotros, hermanos, podemos cometer el grave error de vivir de esa manera. Los fariseos hipócritas, hermanos, y los escribas tenían este tipo de comportamiento en todo lo que hacían. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siendo el maestro de maestros, vemos cómo los exponía en la mayoría de los casos de una manera pública. ¿Por qué? Por su hipocresía. Veamos este ejemplo en Mateo capítulo 23, versículo 23. Este tipo de juicio, hermanos, sería de la misma forma como que yo juzgo las palabras imprudentes de una persona hacia otra, pero yo soy un mentiroso. Ese es el tipo de juicio que nuestro Señor Jesucristo está prohibiendo y que tiene consecuencias, hermanos, cuando nosotros no lo consideramos. En Mateo capítulo 23, versículo 23, dice la palabra de Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Como dice el versículo 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ellos sí les importaba muchas veces preocuparse por aquellas cosas pequeñas, pero los pecados tan grandes que ellos tenían no les importaban ante los ojos de Dios. Y a ese tipo de comportamiento nuestro Señor Jesucristo les dice hipócritas. Hablamos de algunos ejemplos, hermanos, de cómo nosotros podemos comportarnos de esa manera hipócrita en casos que son muy fáciles de identificar, pero nosotros podemos aplicar el mismo tipo de juicio, hermanos, de otra manera. Y esto que voy a decir, hermanos, no lo hablo por nadie, pero si tú eres ese tipo de persona, pídele perdón a Dios. Pero hay un gran porcentaje del pueblo cristiano, hermanos, que juzgan a aquellas personas que se arrodillan bajo una imagen para pedirle cosas y dicen, mira ese idólatra, pero su Dios es el trabajo. A los ojos de Dios, hermano, hermana, eres igual de hipócrita, igual de idólatra. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo nosotros de una manera indirecta podemos comportarnos igual que los fariseos, porque uno puede decir, híjole, esos fariseos estaban tremendos, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Estamos juzgando de una manera hipócrita, que estamos comportándonos de la misma manera? Hay personas, hermanos, que juzgan a aquellas personas que confiesan sus pecados con un padre, pero tienen a sus pastores y líderes religiosos en un pedestal. Son igual de hipócritas ante los ojos de Dios.
están juzgando con el mismo tipo de juicio. Hay aquellos que juzgan a los que no practican sus pasajes escogidos de la Biblia, pero la misma persona es un oidor olvidadizo. Y en esta parte, hermanos, me atrevo a decir que es el piso resbaladizo y el problema más grande para la iglesia de hoy en día. Que nosotros juzgamos a las personas que nos rodean basado a los versículos que nosotros sí escogemos. Y decimos, míralo, él no cumple eso, pero no nos importa todo lo demás que nosotros no estamos cumpliendo. A los ojos de Dios es hipocresía. Y con el juicio que nosotros juzguemos, seremos juzgados, hermanos. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 22, solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. ¿Y qué pasa con esa persona? Luego olvida cómo era. ¿Por qué se le olvida? Porque no le pone atención a eso. Sí le importan las cosas que él se puede decir está cumpliendo y juzga a las personas que no lo cumplen, pero se le olvidan aquellas partes de la escritura que él mismo o ella misma no está cumpliendo. Eso ante los ojos de Dios, hermanos, es un juicio hipócrita. Los hijos de Dios, hermanos, no se pueden comportar de tal manera. El contraste que nuestro Señor Jesucristo está presentando sigue siendo el mismo. Los hijos de Dios no juzgan de tal manera. Es necesario que encontremos el equilibrio correcto, porque regresando a lo mismo, hermanos, mucha gente se va por el otro extremo y defienden los pecados de las personas, refugiándose sobre esa frase, no juzgues para que no seas juzgados. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo de la misma forma son igual de culpables, porque nosotros, hermanos, al tapar el error de otra persona, estamos siendo partícipe de él. Entonces, ¿cuál es el balance correcto que la palabra de Dios nos enseña? Versículo 5 de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquella persona que le pertenece a Cristo, hermanos, continúa desarrollando la mente de Cristo mismo, y la actitud de esa persona, hermanos, se va desarrollando conforme a la actitud del reino, no conforme a las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es una persona que está en un proceso de santificación. Si una cosa sabemos, hermanos, es que nosotros, ese proceso de santificación no va a terminar cuando estemos aquí en tierra. Nosotros seguimos avanzando y esa obra de santificación, hermanos, será completa el día que nos presentemos delante de Dios. Pero debe de haber un progreso en la vida de nosotros, hermanos. Y debemos de comenzar, hermanos, con aquellas vigas que están en nuestro ojo cuando queremos juzgar la paja. Primero preocúpate por ti mismo y después vas a ver con claridad, hermanos, es que somos buenísimos para ver los pecados de las personas que nos rodean, y los propios ni siquiera los tomamos en cuenta. A los ojos de Dios es un juicio hipócrita. Como los fariseos y escribas, no hay ninguna diferencia. Así que la próxima vez que pensemos, híjole, esos fariseos y escribas eran tremendos, si nosotros nos comportamos de tal manera, hermanos, somos igual de tremendos, igual de hipócritas ante los ojos de Dios. Primero saca la viga de tu propio ojo y después vas a ver con claridad lo que te rodea. Y con esa claridad que vemos, hermanos, los errores de las personas que nos rodean, es necesario que se exhorte a esa persona, pero esa exhortación, hermanos, debe de hacer en amor y con un propósito específico: la restauración de la persona. No para hacerlo sentir como un pobre miserable, porque muchas veces, hermanos, nos queremos refugiar bajo un concepto que la palabra de Dios sí nos enseña, que lo vamos a ver en unos minutos, donde no solamente se nos da permiso, sino que se nos instruye a que juzguemos con justo juicio. La iglesia tiene la responsabilidad, hermanos, de juzgar con justo juicio. Y no nos podemos refugiar bajo ese texto fuera de contexto. No juzgues para que no seas juzgado. Nosotros no podemos hacer eso, hermanos. Pero el momento que nosotros limpiamos nuestra vida, nos presentamos delante de Dios de una manera genuina y arrepentida para que Él nos limpie de ese pecado, y comenzamos a ver, hermanos, los errores de las otras personas, debemos de exhortarlos en el amor de Dios para edificación, pero tomemos en cuenta lo que hemos aprendido ya las últimas semanas o los últimos meses. Cuando nosotros hagamos esto, hermano, lo debemos de hacer con una pobreza de espíritu, lo debemos de hacer con un acto misericordioso, pacificador, y como una persona que tiene hambre y sed de justicia. Recordemos, hermanos, no hemos cambiado de tema, seguimos aprendiendo sobre el Sermón del Monte.
La iglesia debe de juzgar, pero lo debe de hacer de tal manera que reconocemos nuestro estado delante de Dios, aplicamos un juicio con misericordia, con pacifismo, pero lo más importante, con un hambre y sed de justicia. Que queremos que ese hermano, que esa hermana verdaderamente reconozca su pecado, su error y que vuelva a los pies de Cristo. El no hacer nada, hermanos, en vez de mostrar amor, lo que estamos mostrando es que odiamos a dicha persona. ¿Cuántos de ustedes, padres de familia, si su hijo viene caminando hacia el altar y ahí hay un pozo que se va a caer y se va a quebrar la cabeza, el momento que comienza a caminar en esa dirección le va a decir, hijito mío, por favor, mi hijo, ten cuidado, mi hijo? Lo van a exhortar, te vas a matar si sigues caminando en esa dirección. ¿Y por qué lo hacen? Porque los aman. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, debemos de exhortarlos en el amor de Cristo cuando una persona no se está comportando de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero incluso para eso, hermanos, nuestro Dios, siendo tan perfecto, estableció un orden de qué manera se debe llevar a cabo. Porque uno de los problemas más grandes, hermanos, es que queremos aplicar la escritura que nos conviene y la que no la hacemos a un lado. Pero, hermanos, nosotros no podemos ser cristianos bufeteros, que escogemos los versículos, este sí me gusta, este no tanto, y este para nada. No, hermanos, debemos de escoger toda la escritura y aplicarla al pie de la letra. Y el primer punto que debemos de considerar, hermanos, antes de llevar a cabo este juicio correcto, es reconocer la condición en la que nosotros mismos nos encontramos. Y que exista verdaderamente, hermanos, un arrepentimiento genuino, una pobreza de espíritu en la vida de la persona que está mostrando que verdaderamente hay un cambio en la vida de esa persona. Uno de los ejemplos más claros que encontramos en la Escritura es el caso de David. Conocemos perfectamente cuál fueron los errores de David, pero la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 51, versículo 1, el arrepentimiento y la actitud de humildad que David presentó delante de Dios. Ese comportamiento es el que nosotros debemos de imitar. Versículo 1 de Salmo 51 dice la palabra de Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está sacando la viga de su propio ojo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido en puro en tu juicio. Cuando esta actitud, hermanos, es aplicada en nosotros, de humildad, que verdaderamente reconocemos nuestra actitud delante de Dios, hermanos, es necesario que en amor nosotros apliquemos el justo juicio con las personas que nos rodean. Y la parte más importante que debemos de considerar, hermanos, es que no estamos juzgando a la persona ni deberíamos. Eso es lo que hacían los fariseos y escribas. Lo que nosotros debemos de juzgar, hermanos, es la acción de dicha persona. Y eso, hermanos, vamos a ver en unos minutos cómo es necesario que eso se lleve a cabo, por el bienestar de la congregación y de nosotros mismos. Pero debemos de hacerlo, hermanos, con esa actitud correcta. Que primero sacamos la viga de nuestro propio ojo y después comenzamos a ayudar a las personas que nos rodean. Depende de la actitud que dicha persona tome. Si tu hermano o hermana has caminado de una manera inadecuada y un hermano o una hermana en amor te exhorta con un respaldo escritural, nosotros debemos de tomar, hermanos, la humildad necesaria para reconocer nuestro error delante de Dios antes que nada, pero también ante la persona que nos está exhortando, si la persona está siguiendo el consejo de la palabra de Dios. Porque cuando una persona, hermanos, toma la postura de que tú no me puedes decir nada y que la persona le está mostrando una evidencia escritural, lo que esa persona en realidad está haciendo, hermanos, es que se está mostrando de una manera tan orgullosa que se cree por encima de la misma escritura. Y déjeme decirle, hermano, hermana, que no hay persona más perdida sobre este mundo que aquella que se cree por encima de las escrituras. No hay ningún hombre, hermano, sobre la faz de esta tierra por encima de las escrituras. Todos nosotros somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Y tomando en cuenta aquella pregunta que Jesús hacía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que digo? Si Cristo es nuestro Señor, vemos la palabra de nuestro Señor. Si es palabra de exhortación, sí, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar este comportamiento. Y no tratar de justificarnos o decirle al hermano, tú cállate, no juzgues para que no seas juzgado. Porque estamos sacando la Biblia de contexto, hermanos, cuando hacemos eso. Lo que Cristo está atacando
es el juicio hipócrita. Surge la siguiente pregunta, entonces, ¿podemos juzgar nosotros los malos comportamientos o falsas doctrinas? No solamente podemos, debemos. Y en la Escritura, hermanos, vemos muchos ejemplos. No tenemos el tiempo para ver cada uno de ellos, pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan de aquella escena del caso de inmoralidad que el apóstol Pablo tuvo que juzgar en la iglesia en Corinto? Había un muchacho, hermanos, que se estaba metiendo con la mujer de su papá. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Pablo lo tuvo que expulsar, porque esa acción de ese muchacho estaba corrompiendo a toda la congregación. Era necesario, hermanos, que se juzgara esa acción. Podrían decir unos hermanos, ay Pablo, qué falto de amor. No juzgar esas acciones, porque el cuerpo se afecta cuando eso no se hace. Y nosotros, hermanos, yo no sé si usted sabe, pero servimos a un Dios de orden. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de orden. Y cuando hay desorden, se debe de aplicar la disciplina, se debe de aplicar el orden que nuestro Señor estipuló en su palabra. Y tomamos en consideración que ese orden no es basado a nuestro precepto, es basado, hermanos, a la palabra que ya ha sido revelada. Una de las 5 solas de la cual mencionaba de la reforma es solo escritura. Esta es la autoridad única, hermanos. Que no nos importe lo que un hombre diga, no importa detrás de cuál púlpito esté parado, si no viene de aquí, desechémoslo. Tiene que venir con un respaldo de este libro. El apóstol Pablo no solamente juzgó ese caso de inmoralidad por este muchacho, sino que de la misma forma vemos en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 19 de cómo fue necesario que el apóstol Pablo juzgara las falsas doctrinas de unas personas. Dice la palabra de Dios, 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Y qué es lo que hizo Pablo con ellos? A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ay, Pablo, qué falto de amor, Pablo. No juzgues para que no seas juzgado. La iglesia debe de juzgar lo que le corresponde. A la persona le corresponde juzgarla a Dios. Pero las acciones, hermanos, es necesario que sean juzgadas. Si nosotros cometemos una práctica de pecado y un hermano te exhorta con amor, con el afán de que sea restaurado, ten en cuenta, hermano, hermana, que esa exhortación no viene por parte del hermano, viene con un respaldo escritural. Y es Dios, hermanos, el que nos está hablando a cada uno de nosotros. Y cuando eso pase, debemos de tomar la actitud correcta. Dice el pastor Paul Washer que cuando la gente le dice no juzgues para que no seas juzgado, él siempre responde no tuerza las escrituras para que no seas como Satanás. Porque mucha gente tuerce la escritura como Satanás para su propia perdición. ¿De qué manera la torció Satanás? Cuando llegó a nuestro Señor Jesucristo al desierto para ser tentado, Satanás le recitó uno de los salmos a nuestro Dios. Escrito está, a sus ángeles enviará. Tuercen la escritura para su propia perdición. Y nosotros, hermanos, debemos de entender los textos de la Biblia bajo el contexto correcto y entendiendo el punto principal que Jesús nos quiere compartir. No es un punto para ti y otro para el hermano, es lo mismo para todos, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, no es de interpretación privada. Cada uno de nosotros tenemos la habilidad de abrir la palabra de Dios y que Dios nos hable de una manera directa. Pero la iglesia debe de juzgar. Mateo capítulo 7 no prohíbe el juicio de nuestras acciones, sino el juicio hipócrita. Veamos Juan capítulo 7, versículo 24. Juan capítulo 7, versículo 24. Ayúdeme a leerlo como dice. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora nos estamos dando cuenta entonces que nuestro Señor Jesús no está prohibiendo todo tipo de juicio. Lo que nuestro Señor Jesucristo está prohibiendo en aquel entonces, el día de hoy y por los siglos de los siglos es el juicio hipócrita. Pero la iglesia es necesario que juzgue los malos comportamientos, las prácticas de pecado y de la misma forma aquellas falsas doctrinas. Este concepto no es un concepto nuevo, hermanos, del Nuevo Testamento.
Como parte de la ley vemos en Levítico capítulo 19, versículo 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia, hermanos, debemos de aplicar el juicio. Es por eso que dice el versículo 24 de Juan 7, no juzguéis según las apariencias. Y es una de las partes más difíciles para nosotros como seres humanos, hermanos, porque comúnmente juzgamos basado en las apariencias. Cuando el pueblo de Israel no aceptó a Dios como su rey, ¿qué fue lo que hicieron? Pidieron a un rey y buscaron al más guapo, al más alto. ¿Y qué fue lo que les dijo Dios a través del profeta Samuel? Dale lo que te están pidiendo, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Porque Dios ve lo que el hombre no puede ver. Nosotros tampoco lo podemos ver, hermanos, pero sí tenemos la mente de Cristo revelada en sus escrituras. Y cuando nosotros aplicamos el juicio, hermanos, debemos de asegurarnos que es el justo juicio basado a esto. No basado a nuestras opiniones, hermanos. No basado a lo que yo pienso, yo creo. Si es algo que tú piensas o crees, mejor no digas nada. Asegurémonos en primer lugar que está en la palabra de Dios. Y si está, hermano, por amor en Cristo, tú estás cometiendo este pecado, la palabra de Dios nos enseña que se debe hacer esto, esto y esto. Y por amor a ti te estoy diciendo. No tenemos el control y no es nuestra responsabilidad determinar de qué manera actúa el hermano o la hermana. Eso, hermanos, dejémoselo a Dios. Nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Y la parte que nos corresponde, hermanos, cuando estemos en cualquier lado de la mesa, por el parte de la exhortación o por parte del ser exhortados. Porque muchas veces nos encanta el exhortar a la gente. Pero el momento que nos exhortan, no, tú cállate, tú quién eres para decirme qué. Eso es un juicio hipócrita. Con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Cuidado con aplicar ese tipo de juicio hipócrita. Primero es necesario hacer un autoanálisis en lo más íntimo de nosotros, hermanos. Tratar con aquellas áreas en las cuales estamos batallando para que podamos tener claridad y ver a nuestro alrededor. Con estos versículos en mente que hemos hablado, hermanos, llegamos al versículo 6 de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 6. Dice la palabra de Dios, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús encierra, hermanos, esta ilustración con un golpe fuerte. En nombre del amor nos debemos de callar. Nuestro Señor Jesucristo, con un golpe fuerte, hermanos, derriba por completo esa mala interpretación que en nombre del amor nos debemos de callar. Si verdaderamente amamos, vamos a hablar la palabra de Dios por amor a la persona. Porque ahora entendemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no está prohibiendo todo tipo de juicio del versículo 1 al 5, sino el juicio hipócrita. Pero en el versículo 6, hermano, nuestro Señor Jesucristo, usando estas palabras, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Surge la siguiente pregunta: ¿quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? ¿Se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo al firulais que tenemos en la casa? No, hermanos. Pero es importante que entendamos las palabras que Jesús usó para que lo conectemos, hermanos, con el contexto histórico. Porque hoy en día, hermanos, la mayoría o muchos de ustedes sí tienen a sus perritos en casa. Qué bonitos son, ¿verdad? Algunos de ellos, unos sí están bien feos, pero unos están bonitos. Pero en los tiempos antiguos, hermanos, los perros no eran como hoy en día los tenemos. Hoy en día son mascotas domesticadas que en muchos casos incluso duermen en los cuartos con las personas. En aquel entonces, hermanos, los perros no eran animales domesticados. Eran animales salvajes, feroces, rabiosos. Y esa es la imagen que nosotros debemos de tener cuando vemos dichas palabras. La palabra de que no demos lo santo a los perros no fue escrita en el año 2021. Es necesario que regresemos a qué postura tenía la gente en aquel entonces para los perros. No era una postura favorable, hermanos. Eran animales feroces. Y la gente los evitaba cuando se los encontraba en la calle. Esa es la idea que nosotros debemos de entender. Había sido impensable, hermanos, que un judío diera un pedazo de carne sacrificada a Dios, algo santo, a un perro. Sería algo impensable, hermanos. Es abominación el pensar tal cosa.
¿A qué se estaba refiriendo nuestro Señor Jesús entonces cuando hablaba de eso? Esos animales feroces. No se diga de los cerdos. ¿Quiénes eran los cerdos? ¿O qué postura tenía el pueblo ante los cerdos en aquel entonces? Esa postura, hermanos, no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. Para el pueblo judío, hermanos, el cerdo hasta el día de hoy es la personificación misma de la inmundicia. Los cerdos, hermanos, es abominación para el pueblo judío. Y es por eso, hermanos, que nosotros hoy en día con este conocimiento, hace unos meses atrás estuvimos aprendiendo un poco acerca de la enseñanza del anticristo y hablamos un poco acerca de aquel acto grotesco que hizo Antíoco Epífanes en el año 167 a.C., que sacrificó un cerdo en el altar. Y después que sacrificó ese cerdo, obligó a los sacerdotes a que se comieran ese cerdo. Hermanos, no hay inmundicia más grande que la que hizo este Antíoco Epífanes. Es por eso que hoy en día lo entendemos como una personificación del mismo anticristo. Los perros como los cerdos eran codiciosos, feroces, asquerosos y aún evaluados por las normas comunes, hermanos, de tal manera no solamente por las religiosas. No es como si los judíos que no eran religiosos tenían una postura diferente para los perros o los cerdos, no. Eran vistos de una manera general como lo peor de lo peor. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está diciendo que no demos lo santo a los perros. ¿Quiénes son los perros? Los perros, hermanos, en el contexto del cual estamos aprendiendo, para empezar, la palabra perros la encontramos en diferentes ocasiones en la Escritura. Depende el versículo que lo encontremos, tiene una aplicación muy acertada, pero de una manera general, hermanos, los perros se está refiriendo a aquellas personas que rechazan lo que viene siendo la palabra de Dios. Y en ciertos casos, hermanos, tiene una aplicación diferente, tal como lo vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 2. El apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos en Filipo y les dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Les estaba hablando a aquellos perros, aquellas personas que habían entrado con enseñanzas contrarias a las de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan, cuando vio aquella revelación de las personas que iban a entrar al reino de los cielos, él escribió en Apocalipsis capítulo 22, versículo 15: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Los perros y los cerdos espirituales en el contexto de Mateo capítulo 7 son aquellos que no tienen ningún aprecio por lo que es santo y justo. Por el contrario, lo menosprecian. Y con ello, hermanos, para que nos ayude a entender este versículo, que oremos a Dios, hermanos, para que nos dé sabiduría para poder verdaderamente entender el versículo 6. Si pueden poner su celular en silencio, por favor, hermanos. Ahora, ¿qué hay de las perlas? Las perlas en los tiempos antiguos, de la misma forma, eran las joyas más raras y valiosas que nosotros encontrábamos en aquel entonces. Es por eso, hermanos, que Mateo capítulo 13, versículo 45, nos presenta esta idea del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado, como dice, una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que el reino de los cielos, hermanos, es semejante, es similar a un mercader que busca buenas perlas y que después que haya aquella perla preciosa, vende todo lo que tiene por obtener la perla estimada. ¿Cuál es esa perla estimada para nosotros? El bendito y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la perla, hermanos. La perla por la cual nosotros deberíamos de estar dispuestos a dejar todo atrás, si fuera necesario, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo entonces, hermanos, en el versículo 6? Ahora con el entendimiento de quiénes son los perros, quiénes son los cerdos y qué es la perla. Habrá ocasiones, hermanos, en que el evangelio que nosotros presentamos a las personas que nos rodean va a ser rechazado y ridiculizado, hermanos. Cuando eso acontezca, no echemos las perlas a los cerdos ni a los perros. No echemos lo santo a los perros ni las perlas, no sea que las pisoteen. Y ustedes, hermanos, van a saber quiénes son esas personas. Pero si tú, hermano, eres el tipo de persona de que te gusta predicar, gloria a Dios, todo lo debemos de hacer.
pero es necesario saber cuándo es necesario callar y apartarse. Cuando la persona se burla de ti, cuando la persona se burla del evangelio, cuando la persona trata lo santo y puro de Dios como si fuera cualquier cosa, hermano, es palabra de Dios. No creamos, hermanos, que somos más buenos que Dios. No creamos que somos más misericordiosos que Dios. Cuando eso acontezca, mejor dejemos de presentar las perlas valiosas a esos perros y cerdos y oremos por ellos. Dios, revélate a esa persona, toca su corazón, pero no desperdiciemos lo santo, hermanos, en aquellas personas que lo van a pisotear. Y como lo mencionaba, no nos creamos más buenos que Dios, porque la instrucción de Dios es esa y Dios mismo la cumplió. Acompáñenme sin perder Mateo 7 a Mateo capítulo 10, versículo 14. Cuando eso suceda, hermano, nosotros debemos de juzgar con justo juicio tales acciones y no dar lo santo a los perros o echar las perlas del evangelio a los cerdos. Mateo capítulo 10, versículo 14. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Vemos la palabra de Dios, hermano? No dice, si alguien te rechaza, si alguien no te oye, continúa insistiéndole. Dice la palabra de Dios, si alguien no te recibe, si alguien oye tus palabras, salte de aquella ciudad y sacude el polvo de tus pies. El mismo apóstol Pablo, hermanos, aplicó esto cuando visitó a Corinto. Si conocemos el contexto de Corinto, hermanos, Corinto era una ciudad entregada al pecado. ¿Era necesario que el evangelio fuera predicado en esa ciudad? Claro que sí. Pero cuando el apóstol Pablo se encontraba con ese tipo de personas que no solamente rechazan el evangelio, sino que se burlan de una manera grotesca de él, Pablo, como dice la palabra de Dios, limpiaba el polvo de sus vestidos y se iba. Veamos este ejemplo. Hechos, capítulo 18, versículo 5. Hechos, capítulo 18, versículo 5, dice la palabra de Dios, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Estaba Pablo en la iglesia o en la ciudad de Corinto predicando el evangelio. Versículo 6, pero oponiéndose, ¿y qué más? Blasfemando estos, ¿quiénes eran estos? Los judíos de Corinto. No solamente se opusieron al mensaje del evangelio, sino que blasfemaron con el evangelio. Y dice la palabra de Dios, y blasfemando estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo identificó, esas personas no están apreciando las perlas valiosas del evangelio, yo no se las voy a echar para que ellos las pisoteen. Y nosotros, hermanos, debemos de aplicar el justo juicio para determinar esas acciones de la misma forma. Debemos de tener, hermanos, amor por las almas. Recordemos que la iglesia anhela, venga tu reino. Nosotros queremos, hermanos, que la expansión del evangelio sea por todos lados, con todos nuestros seres queridos, pero debemos de tener el cuidado, hermanos, de no hacerlo a nuestra manera. Nuestro Dios es mucho más sabio de nosotros, hermanos. Y muchas veces queremos ganar la gente a Cristo con nuestros propios métodos. Lamentablemente, mucha iglesia, no entender este concepto, hacen exactamente lo mismo. Usan métodos baratos para atraer a la gente a la iglesia. ¿Que el evangelio no les es suficiente? Si no les es suficiente, nada les será. Y nosotros, hermanos, debemos de seguir la instrucción por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando eso acontezca, hermanos, mejor oremos por dicha persona. Oremos, Señor, por favor, penetra el corazón de esta persona. Quítale ese corazón de piedra y dale un corazón de carne. Revélate a él, Señor. Continúa hablando a su corazón. Y si Dios nos da la oportunidad de hablar, hermanos, pues lo hacemos. Pero el momento que esas personas comienzan a tomar esa postura, es mejor que nos callemos y no echemos nuestras perlas delante de los cerdos. A tales personas, hermanos, es necesario. Hermanos, no sé si usted sabía, pero las perlas de esta palabra, hermanos, poderosa que permanece para siempre, no fue revelada para todos. Usted sabía, hermano, que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a tierra,
La razón principal por la cual nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábolas era precisamente eso. Porque el tesoro de las perlas, hermanos, no es para los perros, no es para los cerdos, es para los escogidos. Y veamos este ejemplo, hermanos, porque algunos de ustedes se me están quedando viendo muy raro. Mateo capítulo 13, versículo 10. Mateo capítulo 13, versículo 10. Dice la palabra de Dios: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas, Jesús? Veamos la respuesta de nuestro Señor Jesús, versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Continúa diciendo versículo 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hay personas a las cuales nosotros les presentamos el evangelio y es como si les entrara por un oído y les sale por el otro. ¿Por qué? Porque tienen oídos pero no pueden oír, hermano. Están muertos en sus delitos y pecados. No pueden oír. Y debemos de aprender a depender de la gracia de Dios, pues a fin de cuentas es Dios haciendo la obra en la vida de la persona, no nosotros. No queramos ayudarle a Dios con nuestros propios métodos, hermanos. Dios es soberano. Y Dios, de una cosa vamos a estar seguros, hermanos, es que Dios no rechaza a nadie. No va a haber persona, como dijo Spurgeon, que se presente delante de Dios y que le haya dicho en el día del juicio: yo me acerqué a ti y tú me rechazaste. No hay persona sobre la faz de esta tierra que pueda decir eso. Pues no hay persona que se acerque a Dios que Él le vaya a rechazar después de hacer la obra en el corazón de dicha persona. Versículo 15: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Hermano, hermana, bienaventurados tus ojos, mis ojos, porque ahora podemos ver esta perla del evangelio que hoy en día Dios ha entregado a la mano de cada uno de nosotros. Somos bienaventurados. Versículo 17: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, el canón bíblico ha sido cerrado, ha sido sellado. 66 libros que tenemos. La palabra de Dios estaba siendo hablada a través de ellos, pero ellos, hermanos, no tenían la palabra de Dios. Hoy en día tenemos la revelación completa del evangelio. Y claro, ahora que tenemos el conocimiento, hermanos, debemos de asegurarnos, de esforzarnos por vivir tal como esta misma perla nos enseña, no de acuerdo a nuestro precepto. Y en el tema de este día, hermanos, debemos de aplicar el justo juicio basado a la Escritura después que hemos tratado con aquellas vigas en nuestros propios ojos. Y tener el cuidado, hermanos, de no aplicar el juicio injusto, hipócrita, porque con el juicio que nosotros juzguemos, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, vamos a ser juzgados. Con esto termino. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos de caminar con mucho cuidado en este tema del juicio. Debemos de hacer un autoanálisis, hermanos, cada vez que nos veamos tentados con llevar a cabo este comportamiento, hermanos. Asegurarnos de no juzgar hipócritamente y mucho menos, hermanos, conforme a aplicar el justo juicio de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Como nos enseña Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Dicho juicio, hermano, hermana, no es basado a tu opinión, no es basado a nuestro precepto, es basado a lo que Cristo ya estipuló en su Escritura. Nosotros lo único que hacemos, hermanos, es ser como un instrumento que es usado para que esta misma palabra de Dios fluya a través de nosotros, y eso es todo, hermanos. No debemos de ir más allá ni más abajo, sino lo único que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando nos encontremos con aquellas ocasiones, hermanos, en las cuales ya hemos tratado con esa viga en nuestro propio ojo, ya hemos hecho un análisis, hermanos, hermanas que nosotros amamos, aseguremos
de que los estamos exhortando, hermanos, bajo el concepto de lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Pero lo más importante de todo, hay que hacerlo con pobreza de espíritu, hay que hacerlo con humildad, hay que hacerlo con misericordia, y hay que hacerlo, hermanos, con un hambre y sed de justicia. No hacerlo por sentir mal a la persona, no hacerlo por sentirnos mayormente que ellos, porque a los ojos de Dios, hermanos, todos estábamos completamente perdidos. Todo, hermanos, acompáñenme a Gálatas capítulo 6 versículo 1, capítulo 6 versículo 1, y les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Si lo pueden poner en la pantalla, por favor. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Y con este tema del juicio, hermanos, les voy a invitar a que guardemos este versículo en nuestros corazones, y que de la misma forma, hermanos, lo tengamos presente cada vez que nos sintamos tentados a aplicar el juicio. Gálatas capítulo 6 versículo 1, ¿cómo dice, hermanos? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa, hermanos, es la actitud correcta con la cual nosotros debemos de aplicar el justo juicio. En primer lugar, le está hablando a un grupo de personas espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Aquellas por la oración, que se esfuerzan por agradarle a Dios, por santificarse. A ese tipo de personas les dice la palabra de Dios: restaura a aquella persona que ha cometido dicho error, pero hazlo no a tu manera, sino hazlo con un espíritu de mansedumbre. Y no solamente lo hagas con un espíritu de mansedumbre, sino considérate a ti mismo, pues tú puedes ser el próximo en cometer dicho error. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es la que da testimonio de ti. En tu palabra, Señor, encontramos las verdades que nuestra vida necesita para seguir caminando en esta vida llena de pecados, Señor. Yo oro, Señor, en esta mañana para que sea tu palabra, Señor, haciendo el efecto en la vida de cada uno de nosotros, Señor. De tal manera, Señor, que si alguno de nosotros se ha comportado de una manera hipócrita, si alguno de nosotros ha juzgado la paja en el ojo de un hermano con la viga en el ojo propio, yo te pido, Señor, en esta mañana que seas tú tratando con esa persona de una manera directa, Señor. Que sea tu palabra, Señor, golpeando el corazón de cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, que nos libres de ese comportamiento hipócrita de los fariseos y escribas, el mismo, Señor, que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nosotros mismos practicamos, Señor. Yo te pido que nos perdones, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos juzgado de una manera hipócrita, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos juzgado a la persona tomando el papel que solamente a ti te pertenece, Señor. Pues el único juez eres tú, Señor. Todo el juicio ha sido entregado al Hijo. Perdónanos, Señor. Te pido de la misma forma, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, a sacar la viga del ojo propio, Señor. Aquellas prácticas de pecado, Señor, cometiendo. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo la vida de esa persona de tal manera, Señor, que le convence cada día más de pecado, de tal manera que esa persona se presenta delante de ti, Señor. Se presenta delante de ti, Señor, como lo hizo tu siervo David, que él reconoció humildemente: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Trae ese redarguir a tu iglesia, Señor, de tal manera que nos ponemos a cuenta, Señor, en aquellas áreas en las cuales, Señor, hemos estado cometiendo errores, Señor. De la misma forma, Señor, te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, generando la mansedumbre en tu iglesia propia, Señor, de tal manera que podemos ver con claridad y también, Señor, amonestar con amor a aquellos hermanos, hermanas que están, Señor, que callar ante el error es ser partícipe de él. Fue necesario, Señor, que tu siervo Pablo juzgara aquel acto de inmoralidad en tu iglesia en Corinto. Tu siervo Juan, Señor, tú le mostraste, Señor, aquellas escenas de tu pueblo, Señor, redimido. Aquel pueblo, Señor, que ha puesto en práctica tu palabra, Señor. Fue necesario que tu siervo Pablo, Señor, juzgara la mala doctrina, aquellas blasfemias por parte de Himeneo y Alejandro, Señor. Pues nosotros firmes ante esta perla del evangelio que tú ahora nos has hecho partícipes de ella, Señor. Gracias te damos, Señor, por haber puesto tu mirada en nosotros, Señor.
Te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a hablar las palabras correctas con aquellas personas que nos rodean, Señor. Pues sabemos, Señor, que tenemos la tarea de predicar tu evangelio, Señor. Pero yo te pido, Señor, que des a tu pueblo sabiduría, Señor. Sabiduría que viene de lo alto, para que el momento que tu evangelio es ridiculizado, Señor, el momento que tu evangelio es causa de burla, Señor, que podamos hacer como tu instrucción, de limpiar el polvo de vuestros pies y apartarnos, Señor, de tal manera que no entregamos lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos para que las pisoteen. Da sabiduría a tu iglesia, Señor. Y de la misma forma oramos, Señor, para que así como has hecho con cada uno de nosotros hasta el día de hoy, Señor, nos continúes preparando, Señor. Continúa, Señor, santificando a tu iglesia, Señor, hasta aquel día glorioso en el cual nos encontremos cara a cara contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que nos lleves con bien a casa, Señor. Y confiamos, Señor, en que la obra que tú has comenzado en la vida de cada uno de nosotros la perfeccionarás hasta el día de tu venida. Gracias te damos, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.